de hoy es una palabra que sé que va a ser para la gloria de Dios de mucha edificación. No es extensa, pero es muy significativa. Entonces, y quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Por qué? Porque la oración es el vehículo que nos lleva a experimentar en nuestras vidas esa paz y ese amor que Dios quiere que experimentemos. Y si algo está fallando en nuestra comunicación con el Señor, tarde o temprano esa falla también se va a ver manifiesta en nuestra relación de pareja. Entonces, ese es el llamado de la reunión de hoy. Es un llamado a ejercitar nuestra vida en oración. Entonces vamos a revisar varios pasajes bíblicos, vamos a analizarlos entre todos bajo la guía del Espíritu Santo, y quiero que vayamos con un corazón abierto, vayamos tratando de digerir en la mayor manera posible lo que vamos a leer. Amén. Entonces quiero que vayamos por favor a Mateo 26, 41. Mateo 26. 41. Y dice así: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Amén. Amén. Entonces ustedes saben que vivimos en una constante lucha entre los anhelos del cuerpo y los anhelos de nuestro espíritu. ¿Y qué pasa? Que Dios es espíritu. Dios no es ser corporal. Por eso inclusive tuvo que hacerse hombre para poder experimentar lo que nosotros, siendo seres humanos, normalmente experimentamos. Dentro de eso experimentar en el día a día del ser humano están las tentaciones, están las situaciones difíciles, están las aflicciones, están los desprendimientos, son muchas emociones, el cansancio que vivimos normalmente y que Dios, por ser Dios, no ha tenido ni tendría que haber vivido. Pero en su infinito amor Él vino y voluntariamente se hizo hombre para experimentarlo. Y eso lo hizo Jesús. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros atravesar o superar estas situaciones si no tenemos un espíritu fortalecido? Es decir, las necesidades de nuestro ser espiritual se contraponen necesariamente a las necesidades de nuestro ser corporal. Y si vivimos enfocados todas las 24 horas del día en las necesidades de nuestro ser corporal, estamos descuidando las necesidades de nuestro ser espiritual al punto que se vuelva débil y termina debilitándose. Y ante los momentos difíciles, ante los momentos de desprendimiento, ante los momentos de discusión, porque es llevado a la pareja, los momentos de discusiones entre las parejas, ¿qué pasa cuando tenemos un espíritu débil? Entonces, cuando tenemos un espíritu débil, como viven en contraposición los deseos de la carne con los deseos del espíritu, van a gobernar necesariamente los deseos de nuestra carne. Y entonces vamos a comenzar a ver a la otra persona con los ojos de la carne. Y es cuando entonces nos levantamos, que a veces no sabemos por qué estamos malhumorados o cansados, pero nos hablan, nos hacen una pregunta y uno, ¿qué? Y responde así, y de pronto después tiene que pedir perdón. Qué bonito sería si antes de tener que pedir perdón, uno lo soluciona todo comenzando a trabajar en las necesidades de nuestro ser espiritual. Si permanecemos enfocados en las necesidades de nuestro ser espiritual, va a ser mucho más fácil controlar esos escapes y esos frutos de la carne. Y dentro de los frutos de la carne está la ira, están las malas palabras, está la impaciencia. Entonces, ese es el primer llamado que nos dice la palabra. Pero fíjense el mensaje tan claro que Jesús está dando. Dice, velen y oren para que no, ¿qué? Cedan ante la tentación. Y ahorita cuando sigamos leyendo otros pasajes vamos a ver cómo todo se conecta
y cómo va adquiriendo más sentido en nuestra vida. Porque aunque conocemos este pasaje, qué difícil es colocarlo en práctica. Miren cuántas relaciones de parejas y cuántas familias estuviesen en paz o se salvarían si no le hubiesen dado una oportunidad al enemigo, que comienza precisamente de esta manera. Tentación. ¿Ustedes qué entienden por tentación? Porque dicen para que no sean en tentación. Situaciones que lo llevan a un pecado. ¿Cómo cuáles? La rabia, Los deseos decir mentiras. Eso O que dice. o hasta los pensamientos. Ajá. Claro. Pero fíjense que dice airaos pero no pequéis, dice también la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Van a haber momentos que definitivamente nos van a querer sacar de casillas, por así decirlo. Pero una cosa es tu molestarte y una cosa es tu pecar. Ahí hay una línea que parece ser muy delgada, pero que en Dios debemos nosotros tenerla clara. Y es que nosotros como cristianos estamos llamados a que en algún momento podemos disgustarnos, pero no podemos, es decir, ante el disgusto enseguida tiene que anteponerse el espíritu y nuestro ser espiritual. Y reaccionar, y cuando vemos que se está asomando ese orgullo, esa rabia que puede hacernos pecar con palabras que luego nos van a hacer arrepentirnos, debemos nosotros tener un espíritu fortalecido para contrarrestar esos impulsos. Y eso suena muy bonito, pero entonces comienzo preguntándoles nuevamente, ¿cómo está su ser espiritual? ¿Están alimentando realmente día a día, trabajando en alimentar su ser espiritual? ¿Cuántas horas del día dedican a trabajar? ¿Cuántas horas del día dedican para conversar con su pareja de los problemas de pronto que están experimentando? ¿Cuántas horas del día dedican a la oración? ¿Cuántas horas del día dedican a la lectura de la palabra? Si ustedes hacen un promedio de las 24 horas, cuántos minutos, cuántos segundos, y nos damos cuenta de cuánto de eso estamos dedicándolo a alimentar nuestro ser espiritual, yo pienso que debe salir una señal de alerta inmediatamente. Porque eso hace, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo anoréxico? ¿Qué pasa? Se debilita, pero llega un momento en que deja también de pedir comida. Ya tú tratas de alimentarte y ya no vas a poder digerirlo. Y el mismo cuerpo va a hacer reacción y te lo va a botar. Así pasa también con nuestra parte espiritual. Si no la mantenemos constantemente alimentándola, llega un momento en que sencillamente nos enfriamos. Y ya no sentimos como esa necesidad de seguir en oración, de seguir compartiendo también la lectura bíblica con nuestra pareja. Amén. Amén. Vamos por favor a Mateo 18, 18 al 20. Sí, lo lees Jarito, por favor. No les digo la verdad. Les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Amén. Amén. Fíjense ese pasaje tan bonito. ¿Qué resaltan ustedes en ese pasaje? Que si nos ponemos de acuerdo En en pedirle algo al Señor, Él lo concede. ¿Qué más? Que tenemos poder para prohibir y para permitir. Y que Sí. Él está en medio de nosotros, estamos ahí. Sí, están dos demás. Sí, 2 o más Él está en medio de nosotros. Fíjense que es un pasaje muy diciente, porque cuando uno lo lee así de rapidez, uno puede que se quede solamente en uno de esos aspectos. Uno se queda en pedirle a Dios y Él nos va a dar cuando le pedimos en el nombre de Jesús. Pero hay que leerlo todo conectado el uno con el otro.
Y vamos a entender que lo que Dios nos está dando acá son las claves de nuestra comunicación y crecimiento espiritual. Y vamos a estar analizando todas esas claves. La primera clave, ¿cuál es? Autoridad. Di conmigo, autoridad. Autoridad. Dios te ha dado autoridad, amén. Amén. Tú tienes autoridad para prohibir y permitir. Entonces, así como toda autoridad de Dios Padre fue dada al Hijo, el Hijo nos dio a nosotros también toda autoridad para permitir y prohibir. ¿Quién es el que prohíbe y quién es el que permite? Nosotros. Pero ¿quién normalmente es el que hace eso? Es decir, cuando alguien puede prohibir y permitir es porque tiene ¿qué? Autoridad, tiene potestad. ¿Quiénes, por ejemplo, acá hablando en Colombia, en nuestro país, quiénes pueden prohibir y permitir? El legislador. ¿Por qué? Porque están investidos de una autoridad especial, un orden jerárquico que les permite a ellos establecer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y una vez ellos han soltado y han decretado lo que está autorizado y lo que está prohibido, el resto que tiene que hacer, obedecer. Si tú haces algo que está prohibido, tienes una consecuencia, ¿verdad? Asimismo debemos nosotros operar. Hay ciertos aspectos en la vida del cristiano que están reservados para el cristiano, para que el cristiano declare con autoridad, prohíba y permita. Hay otros aspectos que luego vamos a ver que no son tanto para declarar, sino ahí sí para pedir. Pero a veces nos quedamos pidiendo cuando tenemos que permitir o prohibir, amén. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué puedes tú, en qué Dios te ha dado autoridad para prohibir y permitir? Entonces, fíjense, vamos a leerlo, les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo. Y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Si Satanás está hurtando tus finanzas, es porque tú se lo estás permitiendo. Es así de sencillo. Si Satanás está atacando la salud de un familiar, es porque tú se lo estás permitiendo. Porque ya Dios te ha dado a ti autoridad para prohibirle a Satanás aquí en la tierra y será ordenado en el cielo. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa con nosotros muchas veces? Que creemos que la oración se reduce a pedir. Y eso es lo que nos han enseñado muchas veces. Entonces por eso comencé con la pregunta, ¿cómo está su vida de oración? Y la oración no puede reducirse a pedir. La oración también implica, es decir, la comunión con el Padre implica estar en el Padre y creer que el Padre está en ti. Amén. Amén. O sea, cuando tú te comunicas con el Padre, tú debes recordar dentro de ese proceso de comunicación que Dios está en ti y que tienes autoridad. Amén. Y en ese momento de la oración tú tienes que apropiarte de esa autoridad. Porque es cuando tú estás cercano al Padre. Y entonces debes comenzar a prohibir y a permitir. ¿Qué puedes prohibir? Díganme ustedes ejemplos. ¿Qué puede uno prohibir como cristiano? ¿A quién le prohíbe uno? A Satanás. ¿Por qué tiene uno que prohibir en la tierra? Porque Satanás es el príncipe de la tierra. Por eso dice, no dice prohibir en el cielo, dice prohibir en la tierra y será hecho en el cielo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque es que si Satanás se encuentra aquí en la tierra. Entonces, si tú le prohíbes a Satanás aquí en la tierra, en el cielo se va a hacer. ¿Por qué? Porque recordemos que tú eres Dios Padre aquí en la tierra. Amén. ¿Se acuerdan lo que hablamos la otra vez en la iglesia? Nosotros somos, en nosotros vive Dios mismo. Amén. El Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces por eso nosotros tenemos la autoridad para ordenar aquí en la tierra y será hecho también en el cielo. Ahora, ¿qué pasa muchas veces con nosotros? Que comenzamos en la oración, nos dedicamos a pedir, a pedir, a pedir. Y yo me imagino que Dios dirá, estoy esperando que declares la palabra para que sea hecho.
Y entonces vemos que estamos pasando necesidades, que estamos cansados, que estamos enfermos, que no me salen las cosas, que se retrasan las cosas, y sigo pidiendo. ¿Sí les ha pasado? Sí, claro. Y sigo pidiendo. Y entonces le pongo quejas a Dios. Y entonces mi oración se basa en ponerle quejas a Dios. Porque también nos han dicho eso. Entonces es tú desahogarte con Dios. Y entonces tú te pones a, Señor, me está pasando eso, ¿por qué me pasa a mí eso? Si yo te estoy obedeciendo, si yo estoy sirviéndote, y entonces me siento así. Y un momentico. Aquí Dios te está dando la primera clave y es, recuerda que en ti tienes autoridad. Nada va a pasar si tú no declaras la palabra con autoridad. Si tú no operas en el marco de la autoridad que Dios te ha dado para ti y para tu casa. Los matrimonios fracasan muchas veces porque ninguno de los dos cónyuges toma la autoridad que Cristo le dio. Entonces por eso es muy importante, porque cuando tú ves de pronto que tu esposo o tu esposa está pasando por un momento de crisis, tu reacción ante ese momento de crisis no debe ser solamente, oh pobrecito, oh pobrecita, me conduelo contigo. Y decirle, déjame orar por ti. Ese orar por ti es pedirle al Padre por ti, ¿no? Porque es que lo equiparamos. Sino decir, no, un momentico, yo tengo autoridad. Y yo le ordeno a eso que te está atacando en el nombre poderoso de Jesús. Que salga ahora de tu mente, de tu cuerpo. ¿Quién de nosotros hacemos eso? O más bien hacemos, déjame orar por ti, Padre, por favor, quítale el dolor de cabeza. Sí. Y entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Ustedes se imaginan que el legislador, cuando tuviera que hacer un acto legislativo o una ley, tuviera que decir, déjame pedirle por favor al presidente o al juez de la república que me dé autoridad para que haga una cosa? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Estás delegando una función que ya Dios y una potestad que ya Dios te dio. Amén. Amén. Entonces por eso a veces lo pasamos así como desapercibido y no, hay que hacer énfasis porque cuando tú no te apropias de la autoridad, básicamente estás, si no prohíbes, permites. Amén. Amén. O sea, si tú no prohíbes a Satanás, estás permitiendo. Permite que le ataque. Estás permitiendo que ataque y haga con tu familia, tus finanzas, tu relación de pareja, lo que quiera. Entonces, hay momentos también en los que tú ves que tu pareja de un momento a otro está desesperada. Es que somos seres humanos, estamos en la carne, estamos desesperados. Por de pronto muchos problemas estamos cargados. Entonces te contestó mal y antes de tú contestarle mal, tú tienes que ver a Satanás tomando el control en ese momento sobre la mente de tu pareja. Eso es lo que está sucediendo. Por eso es que la palabra nos lo dice muy claro en Efesios 6, que la lucha no es contra carne y hueso, sino con las fuerzas espirituales que operan detrás de la persona. Cuando tú te des cuenta que tu lucha es contra Satanás por tu casa y por tu pareja, tu actitud tiene que cambiar. Porque entonces te invistes y te ganas y tomas conciencia de la autoridad que tú tienes. Es decir, si yo cuando veo a mi esposo de pronto que está desesperado, enseguida esta palabra se me revela a mi espíritu, yo sé que mi lucha no es contra mi esposo. Es que mi esposo está siendo víctima de una fuerza espiritual que lo está atormentando. Y entonces mi posición no puede ser o reaccionar. ¿Por qué me contestas así? ¿Qué te pasa? Porque ahí gana Satanás. Mi situación tampoco puede ser pedir, porque no es hora de pedir. Claro. Mi posición debe ser, en el nombre poderoso de Jesús, desautorizo todo lo que te está atormentando en ese momento. Amén. Y libero a mi esposo de todo lo que le está atormentando, porque sé que mi esposo es cariñoso, porque sé que mi esposo no es así. Algo está sucediendo en él y es Satanás. Amén. Amén. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra? Fíjense que es distinto lo que nos dice el versículo 18. Ahora vamos a leerlo de nuevo, pero ya con esto que venimos hablando. Dice, les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo.
y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. Pero uno quiere operar a la inversa. Uno quiere que primero se haga en el cielo y luego en la tierra. Y funciona es al revés, porque la autoridad la tenemos ya. Primero en la tierra y luego en el cielo. Porque es que le estamos pidiendo al Padre que lo haga cuando Sí, Él ya nos cuando ha ya dado nos ha dado la autoridad. para Claro. hacerlo, y Él lo hace desde el cielo. Así es. Entonces, fíjense qué dice después en el 19. También les digo lo siguiente, ya llevamos una herramienta, miremos la segunda. También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra, nuevamente ¿dónde? Aquí En la tierra, con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Nuevamente, ¿dónde comienza En la el tierra. milagro? En la tierra. En la la tierra. tierra. Y después, ¿dónde se materializa? En el cielo. En el cielo. Y nosotros vamos es al revés. Sí. Queremos operar el milagro allá y que de allá se ordene acá. Es verdad. Pero fíjense que aquí nos está dando otro secreto y es el poder de la unión. Di conmigo, el poder, El poder de la unión. Amén. Fíjense el primero, ¿cuál era? La autoridad que Dios me dio por ser hija, por ser hijo de Dios. Pero ahora Dios está hablando es del poder de la unión, del acuerdo. Y ya es un supuesto distinto. Aquí ya no te está hablando de cuando declares con la autoridad que tienes, sino de cuando es hora de pedir. Hay momentos también en que hay que pedir. Entonces fíjense lo bonito de la oración. Todo esto lo comprende la oración. La oración comprende declarar y ordenar cuando tienes que prohibir o permitir, o pedir al Padre como tu proveedor por aquello que efectivamente ya se te sale de las manos, y ahora vamos a mirar qué puede ser. Entonces hay momentos en que sí tenemos que clamar, pero Dios también nos dice la vía. Y la vía es el poder del acuerdo, el poder de la unión. Por eso dos con Jesús ya no son dos. ¿Se acuerdan el pasaje? Entonces que el hilo, que la cuerda de 3 dobleces es difícil de romper. Porque está la pareja y está Dios. Pero a lo que voy yo es que el poder de la pareja es impresionante. Por eso Dios nos unió. Porque como uno solo, cuando nos colocamos de acuerdo, entonces para pedir al Padre tenemos una promesa de Dios. Y es que la petición que estamos haciendo como pareja se va a dar, porque el Padre nos las va a dar. Amén. Entonces hay veces que en el matrimonio las parejas dicen, sí, yo oro, pero tengo mi vida de oración por aparte, mi esposo tiene su vida de oración por aparte, y está bonito y está bien porque ambos están orando, pero están olvidando esto. La pareja. Tú puedes que ores y Dios te escuche y en su amor Dios te lo cumpla. Pero cuando tú oras en pareja, estás accionando una palabra bíblica, una promesa bíblica. Amén. Amén. Y es distinto. Amén. Y ese es el poder de la unión, de la oración en pareja, del acuerdo en pareja. Y por eso Dios no te dio una pareja porque sí. Es que esa pareja viene siendo en ti un complemento y un refuerzo a tu oración para el Señor. Amén. Por eso la palabra de Dios dice luego, ¿qué dice? ¿Cómo se complementa esto que estamos hablando? Miren cómo finaliza. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Ahí está hablando de la presencia de Dios. Amén. Miren, son 3 aspectos fundamentales y los 3 componen la oración. El primero es la autoridad para declarar, para prohibir, permitir. El segundo hace referencia a la intercesión. Cuando clamamos al Padre por una petición y Dios nos dice el poder del acuerdo. Y el tercero nos habla de la presencia. Una oración de esta manera va a llevar a que la presencia misma de Dios esté en el lugar. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con nuestras oraciones? Que son oraciones o recitadas de memoria, que es como cuando uno estaba antes en la iglesia y le enseñaban era recitar de memoria, que el Padre Nuestro y todo. No se producía nada, porque era la memoria hablando.
Ya luego conocimos a un Dios real y comenzó una relación personal y ya es el corazón. Pero muchas veces no nos enseñaron a orar. ¿Qué significa eso? Orar en espíritu y verdad. Orar de corazón para tocar el corazón del Padre. Tampoco se trata de contarle al Padre lo que te está preocupando. Se trata de apropiarte de tu identidad de hijo cuando estés ante la presencia de Dios. Es diferente cuando yo acudo al rey pensando que soy siervo y esclavo, y puede que tenga el rey ahí delante, amén. Pero yo realmente no me siento hijo sino esclavo. Mi relación con el rey va a ser diferente. Porque yo estoy relacionándome con el rey. Puedo tenerlo al frente, pero me estoy viendo a mí mismo como un esclavo. Amén. Pero cuando yo llego a la presencia de Dios como hijo y tomando la autoridad que Dios me dio, eso complace al Padre. Se dice, este sí es mi hijo. Ya me queda fácil hablar con mi hijo, porque se cae la barrera de la religiosidad. Pero a veces uno llega al Padre y es a contarle los problemas, y él dice, pero bueno, ¿y cuándo vas a comenzar a accionar? Tienes la genética mía corriendo por ti y no te apropias de ella. Entonces es importante tener estos elementos claros. Ahora, ¿cuándo hay que pedir? Cuando uno analiza la palabra, uno se da cuenta que efectivamente hay momentos en los que también Jesús le pedía al Padre. Y Jesús también nos habla que todo lo que pidamos al Padre en su nombre será hecho. Sí. Pero cuando Jesús nos dio toda la autoridad, cuando Jesús selecciona a los discípulos, le dijo, y tienen toda autoridad para atar, para liberar enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el evangelio. Es decir, y tú no puedes hacer esto si estás enfermo. Amén. Tú no puedes hacer esto si estás todavía desenfocado, preocupado. Por eso Dios quiere que tengamos paz. Amén. ¿Qué pasa? Que tenemos la autoridad para sanar enfermos. Tenemos autoridad para liberar, echar fuera demonios. Es decir, tenemos toda autoridad para lo que significa desempeñar el ministerio y llevar el evangelio de Dios. En todo lo que tenga que ver con llevar y extender el reino de Dios tenemos toda autoridad. No que porque Jesús dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportar a estos incrédulos? Cuando los discípulos trataron de liberar a un joven endemoniado y no pudieron. Porque ellos ya tenían autoridad, porque Jesús les dio la autoridad cuando los llamó y no la estaban ejerciendo. Amén. 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 Entonces, a lo que la palabra de Dios nos está llamando hoy es a que reconozcamos que en todo lo que implique ejercer tu llamado, ya tienes la autoridad del cielo. Y todo lo que te impida a ti ejercer tu llamado, tienes autoridad para prohibirlo. Porque viene siendo un impedimento a lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuándo hay que pedir? Cuando ya no se trate de ejercer tu llamado. Ya cuando se trate de un papá, de un proveedor. Papi, es que ya no quiero esta casa, quiero una mayor. Porque es que Dios dice que el que se deleita, ¿verdad? En Dios, Dios concederá los anhelos de su corazón. Entonces uno puede pedirle porque es Dios y conoce nuestros anhelos. Y entonces un hijo no solamente tiene necesidades, tiene deseos que van más allá de las necesidades para vivir y para ejercitar su llamado. Amén. Amén. Y ahí es cuando necesitas a tu padre. Entonces, tu padre también está dispuesto a darte tus anhelos, cumplir tus deseos. Y ahí es cuando tienes que pedir. Pero Dios te dice, pide, pero pide con tu pareja. Pide con la persona que yo te di y vas a recibir. Y pide en el nombre de mi hijo. Eso sí es cierto. Amén. Amén. Nosotros lo hemos podido experimentar. Entonces, Pero a uno se le olvida. y la presencia de Dios. Entonces está la promesa de la presencia de Dios. Vamos a Filipenses 4, 6, 7, por favor. Hoy entendí esa palabra. Amén. Filipenses, ¿qué? 4, del 6 al 7. Si ya me lo puede leer. Santo.
No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces miren qué nos está diciendo ahora esta palabra. Que no nos preocupemos, sino que oremos por todo. Que oremos por todo. Y dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Fíjense. Entonces, aquí que nos está diciendo. Antes de preocuparnos, hay que orar. Es decir, la solución para tus preocupaciones es la oración. Es así de sencillo. Si tú estás preocupado, quiero que te digas a ti mismo, me falta orar. Me falta orar. Si estás preocupado, te levantaste preocupado, estás en el día preocupado, tú dentro de ti a partir de este momento declaro en el nombre de Jesús que se va a activar la voz de tu espíritu para recordarte que te hace falta orar. Amén. Y vas a verlo a partir de este momento, te lo va a recordar tu espíritu. Lo creo. Amén. El Espíritu Santo te lo recuerda. ¿Por qué? Porque es que la palabra nos lo dice claramente. No se preocupen, no es voluntad de Dios que estemos preocupados. Amén. Dios nos dio una herramienta para resistir esa preocupación y esas tentaciones, y es la oración. Cuando estamos en unión con Dios, necesariamente nuestra inclinación humana, nuestra falta de fe, mengua. Tiene que acabarse, porque entramos a un nivel donde todo es posible y tomamos conciencia de nuestra autoridad. Amén. Amén. Y que dice, en cambio, oren por todo, pero dice, denle gracias a Dios y pídanle lo que necesitan. Entonces aquí vuelve y le repite, pídenme, pero también den gracias. Entonces, den gracias hace referencia a ¿qué? A que ya está hecho. A que ya está hecho. Den gracias viene de ejercer tu autoridad. ¿Sí me hago entender? Cuando tú ejerces la autoridad y se cumple el milagro, tú vas a dar gracias. Cuando tú estás dando gracias es porque ya tú sabes que recibiste. Amén. Y la petición es para lo otro que veíamos, para cuando realmente sabemos que se trata de algo más allá del ejercicio de nuestro llamado, de la autoridad que Dios nos dio. Ahí hay que pedir. Pero no confundamos las dos cosas. Y dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Miren esa palabra tan bonita. Dios quiere cuidar tu corazón y tu mente. Miren, si ustedes están en paz consigo mismo, con Dios, van a tener una relación en paz. Van a tener una casa en paz. Van a tener una familia en paz. ¿Cuándo se mete el enemigo? Cuando uno de los dos no está en paz con Dios. Ahí, cuando le abre una puerta, entonces se mete. Y si el otro también estaba descuidado en la oración en ese momento, va y eso se vuelve un caos. Es voluntad de Dios que todas las familias vivan en paz. Y yo sé que te vas a encontrar con familias que no están experimentando la paz. Puede que tú ya estés experimentando la paz en tu hogar. Pero este mensaje toca apropiarse de ese mensaje para poder llevarlo a esas parejas que no están experimentando la paz. O cuando de pronto se quiera meter el enemigo por alguna situación, uno mismo autocontrolarse para recuperar la paz del Señor. Amén. Amén. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo del 14 al 15. Colosenses 3. Del 14 al 15. Y luego otra persona que me lea Colosenses 4, 2. 3 del 14 al 15. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Amén.
nuevamente la paz. Nosotros estamos llamados a vivir en paz, en armonía y siempre con un corazón agradecido al Señor. Pero aquí quiero llamar la atención sobre algo, y es cuando tú tienes un corazón agradecido al Señor con lo que Dios hace contigo todos los días, tú vas a poder ser agradecido con lo que tu pareja hace por ti todos los días. Porque muchas veces ese es el problema. Damos por sentado las cosas que nuestra pareja hace por nosotros y no las agradecemos. Cuando tú miras, es decir, cuando el cristal con que miras las cosas es con un corazón agradecido, créeme que de pronto esa persona te miró feo un día porque, ay, cómo me habló, estaba cansado y me habló así. Pero como tú lo estás mirando, es decir, recordando todo lo bueno que te ha hecho, créeme que vas a poder pasar por alto eso. ¿Sí me va a entender? Sí. Amén. Así pasa con el Señor. Y ahí es donde entra a jugar todo los lenguajes del amor. Lo del lenguaje del amor. Entonces, pero eso es que hay que vivirlo cada día. Y en nuestra oración tenemos que aprender a darle gracias a Dios. Es más, yo te recomiendo que hagas un listado todos los días de lo que el Señor hizo por ti en ese día. Desde que saliste y se te olvidó la sombrilla y no llovió. Desde que saliste, a mí me ha pasado que a veces Dios me reserva hasta un parqueadero cuando todos los parqueaderos están llenos. Es decir, son cosas donde uno ve a Dios todos los días. Pero realmente le estamos agradeciendo a Dios por todo eso. Miren, si nosotros viviéramos con un corazón agradecido con el Señor, nosotros viviríamos en la paz que Dios quiere que vivamos. Porque tendrías conciencia de que si Dios lo ha hecho contigo en el pasado, lo volverá a hacer. Porque tienes conciencia de que Dios está contigo en todo lo que haces en el día. Entonces, ¿por qué te vas a preocupar? Si puede que te den una mala noticia, pero sabes que Dios, así como te ha acompañado en todo el resto de horas, también va a estar en medio de esa situación. Y cuando Dios te ejercitas ese agradecimiento en el Señor, te va a ser mucho más sencillo vivirlo también con tu pareja. Porque cuánto nos cuesta ser agradecidos con nuestra pareja por lo que hace. Entonces, que ese sea el primer llamado que quiero hacerles. A partir de este momento, tómate la tarea de todos los días hacer un listado. Puede que no lo escribas o si quieres escribirlo, pero hacer un listado de todo lo bueno que Dios ha hecho contigo en ese día. Y luego también te vayas, antes de dormir, no te vayas a dormir sin decirle gracias también a tu pareja por lo que tu pareja hizo contigo en ese día. Amén. Y hay una promesa y eso nos va a dar Paz. Eso nos va a dar paz, pero nos va a dar amor. Porque cuando tú vives agradeciendo, recordando todo lo que la otra pareja ha hecho por ti, te va a ser más sencillo amarla, porque amarla sabemos que es una decisión. Y es una decisión que se debe tomar todos los días. Amén. Amén. ¿Qué dice Colosenses 4:2? 4:2 dice: dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y nuevamente un corazón agradecido. ¿Sigo el 3 o no? No. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Ahora quiero decirles una cosa. ¿Por qué la palabra insistirá tanto en que oremos? ¿Será realmente una recomendación o será un mandato divino? Un mandato. Es un mandato. Es un mandato. Aquí no están diciendo si les gusta, oren. No. Si quieren, oren. Aquí está diciendo, dedíquense a la oración en todo tiempo. Porque a Dios le gusta tener comunicación con sus hijos y porque Dios sabe que es la única manera de resistir en este mundo. Dios, habiéndose hecho hombre y habiendo experimentado lo que uno experimenta en el día a día, Dios nos dice, la única manera que ustedes soporten lo que yo soporté, es decir, lo único que me sirvió a mí, lo dice el mismo Dios, fue mantener la comunicación con el Padre. Imagínense eso tan bonito. Y nos da la clave y nosotros queremos vivir
como caballos desenfrenados, haciendo las cosas, equivocándonos, cayéndonos y levantándonos, siendo que podemos evitarnos tantas cosas manteniendo la comunicación con Dios. Y dice, con la mente alerta. ¿Por qué la mente alerta? Alerta a los ataques del enemigo, a los peligros. También para no dejar de orar. Para Dedíquense estar a la oración con mente siempre alerta. Siempre conscientes de la importancia de la oración y el contigo se desvía muy fácil. Sino que a veces dormido orando o repitiendo cosas sin sentirlas. O caer en el día a día y olvidarse de la oración. Pero aquí están dando la instrucción para cuando estés orando. O sea, tú estás orando y de pronto la mente se te va por allá. Tienes otro pensamiento. Se te vienen otros pensamientos porque te voy a decir algo. Algo que aborrece Satanás es la comunicación de los hijos de Dios con Dios. Por una sencilla razón. Cuando tú te mantienes comunicado con el Señor, Satanás no te puede tocar. Porque sabe que la identidad, o sea, tú tienes claro quién eres. Y que si él intenta tocarte, tú estás fortalecido espiritualmente, no tiene nada que hacer. Satanás siempre va a querer estorbar la comunicación de los hijos de Dios con Dios y llamarle la atención. Entonces es normal que tú comiences a orar y te viene la pereza. Sí, yo quería hablar ahí porque me pasaba. A mí me pasaba, y yo creo que nos pasa a todos, que uno comienza orando. Primero la oración, cuando uno comienza la oración es pesada para uno. Y uno comienza a hacerle, comienza como con una mente perezosa, ¿no? Padre, te pido por esto, por el trabajo, por esto. Pero si uno pone alerta la mente, es como si le viniera el enfoque sobre el cual uno dirige la oración. Uno dice, uy no, mi sobrino ahora mismo necesita que llore por él, por la rebeldía, por esto, la necesidad de mi hermana, ahí está mi hermano para acá. Es como si la mente se pusiera alerta sobre de verdad lo que necesita uno orar. Sí. Porque si no uno queda ahí como, no Señor, y esta semana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Y eso me pasaba a mí. Como en la oración rutinaria. Eso, sí. Entonces viene lo mismo de siempre a orar como por el mismo círculo. Pero cuando tú pones la mente alerta, tú dices, Señor, por la salud de mi papá, mira mi mamá, está preocupada por esto, pum, pum, pum. Y comienza incluso a cambiar tu oración. Yo creo que también, pues tomo esa palabra en ese sentido. Para mí, en eso, porque me pasaba, y sobre todo en la mañana cuando uno se acaba de levantar, o de madrugada, viene la pereza y la cosa, y uno está ahí como... Es una oración que se vuelve, si uno no pone la mente alerta, se vuelve muy rutinaria, y está uno dando círculos sobre la misma cosa. Pero... Y corazón agradecido. O sea, corazón agradecido, pero por eso viene el ejercicio, y eso es una tareita, ¿no? Una tareita que usted puede decidir hacerla o no hacerla, pero es una tareita. Que a partir de este momento, si no sabes cómo comenzar tu oración, comienza agradeciéndole. Gracias, Señor, porque hoy hiciste eso. Gracias por eso. Gracias por esto. Amén. Amén. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Miren qué hermoso. De nuevo, Jarito, por favor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hoy en día es frecuente ver personas, inclusive jóvenes, sufriendo de ansiedad. Que no pueden dormir, que tienen insomnio, que tienen problemas de sueño, que viven con nervios. ¿Por qué creen ustedes? Porque el enemigo ha venido tomando posición cada día más. Va tomando en los jóvenes, en las personas adultas, en las personas mayores. Satanás está tomando posición porque se le ha permitido, porque no nos hemos levantado en la autoridad para
prohibirle a él tocarnos a nosotros, tocar a nuestros familiares y tocar a la juventud y a todas estas personas. Entonces, ¿dónde él opera? ¿Y dónde se está apropiando él? ¿Y dónde está tomando cada vez más posesión? De la mente. Entonces, trayendo preocupaciones, te recuerda una y otra vez el mañana. Normalmente te lleva o al mañana o al atrás, pero te impide vivir el presente, porque el presente, vamos a ver también que es un mandato de Dios, vivir un día a la vez. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Te trae preocupación o llevándote al futuro de qué puede pasar si no tengo esto, ¿sí? O qué tal que me repita eso que me pasó. O sea, lo que voy yo es que una de las artimañas de Satanás es llevarte o al futuro o al pasado. Porque eso te impide vivir el presente y Dios quiere que vivas un día a la vez. Eso es un mandato bíblico. Entonces, cuando eso sucede, viene o ansiedad porque estás mirando el futuro y de pronto viene algo que te puede pasar y todo, viene una ansiedad. O viene la preocupación de que te pueda pasar o repetir de pronto algo que ya viviste. Y eso tienes que aprender a identificarlo para que de una lo ates y lo eches fuera de tu mente. Amén. Amén. ¿Y Dios qué quiere? Volvamos a leer ese pasaje. Que ¿a quién le entreguemos todo eso? Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Porque Dios cuida de nosotros. Yo quiero que te lo apropies. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Yo no tengo por qué preocuparme. Yo no tengo... En esta semana o la semana pasada, que tenía lo del Congreso, yo me estaba como preocupando de todo y yo vine y me apropié de Filipenses, lo que leímos ahorita, 4, 6, 8. Y yo comenzaba, no, Filipenses 4, 6, 8 dice que por nada debo estar preocupada, por nada debo estar afanosa, porque Dios está conmigo y yo debo orar. Y si tú sabes que Dios cuida de ti, ¿por qué te vas a preocupar? Si Dios sabe hacer muy bien su labor. Y Mateo 6:34, ¿qué nos dice? Pero Primera de Pedro te lo leíste hasta el 9, Arito. 7 hasta el 9. No. Primera de Pedro. ¿Cuál era? Ah, ya. Primera de Pedro. Me diste 7. Del 7 al 9. Ah, ya. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de un gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. ¿Está ahí? Yo quería hacer un aporte y es: la preocupación no es lo mismo que la ansiedad. La ansiedad es un producto ya de la preocupación. Y viene la preocupación, tristeza, la ansiedad. De la ansiedad pasa a la depresión. Y de la depresión puede conducir a una esquizofrenia. Esas son como el camino que siempre lleva la preocupación. Siempre lleva a un estado nervioso que puede colapsar el ser humano. Lo digo por experiencia, porque cuando a mí me dio la ansiedad, estoy hablando ya de una ansiedad clínica, que me imagino que aquí está hablando del resultado de una preocupación. Y eso puede llegar a la locura, puede llevar a la persona al descontrol, porque viene la preocupación. Cuando viene la ansiedad, ya no hay un control sobre la mente. Ya vienen los pensamientos así negativos y vienen los pensamientos de que te va a ir mal, de que no hay esperanza, de que estás solo, de que está... Entonces, aquí Pablo está hablando tanto de Pedro, ¿no? Pedro, la preocupación, pero también el resultado inicial de la preocupación, que es la ansiedad. ¿Sí? Y habla luego de que Satanás anda siempre merodeando, y es que la batalla que él libra es en nuestra mente. Porque a través de nuestra mente él nos puede robar la fe, nos puede
podemos perder la esperanza en Dios. Y cuando ya viene la ansiedad, ya hay un aceleramiento en la mente, que por eso le envían pastillas a la gente para que desacelere. Y por eso los sedantes cogen a la gente y la duermen, porque necesitan que el cerebro ya baje la revolución. Pero en esa revolución ya de la ansiedad, comienza la gente a pensar un poco en locura. ¿Sí? Y es ahí en donde pierden el control como tal de la mente, y así es difícil tener fe. Eso es muy importante. Y saber, o sea, aprender a reconocer al enemigo, o sea, a tiempo, antes de llegar a estar en ese estado clínico que ya... ¿Qué es lo que hace esos estados clínicos? Nos desconectan de Dios. ¿Y qué pasa cuando la persona está preocupada y está en ansiedad? ¿Cómo fluirá su relación de pareja? No, sencillamente no va a poder cumplir el rol de esposo o de esposa que Dios quiere que cumpla. Y ahí es cuando comienza con una persona, pero luego se pueden destruir hogares. Hay hogares que se han destruido porque sencillamente la persona entró en una depresión muy fuerte, nunca la superó y se desconectó de los hijos y del esposo. Así es. Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Amén. Amén. Entonces fíjense, es un mandato. Esto a veces lo pasamos por alto. Y pasamos pensando en el mañana o en el día de ayer. Y Dios dice, pensemos en el hoy. En las preocupaciones de hoy. Cuando tratas de abarcar muchas preocupaciones en tu mente, también te lleva a la ansiedad. Porque sencillamente, por mucho que trates de abarcar, no las vas a poder solucionar hoy. Entonces trata de enfocarte en el hoy. Y asimismo agradécele al Señor por el hoy. Por todo lo que Dios haga contigo hoy. Y enfócate en el hoy. Amén. Amén. Entonces básicamente ese es el mensaje. Es el mensaje que nos dice, nos llama y nos recuerda la necesidad de de tener una vida de oración. Pero una vida de oración que tiene promesas cuando se hace con la pareja. Que tiene promesas cuando se declara y se hace con la autoridad que Dios nos ha dado. Y con la convicción de que cuando estamos orando con nuestra pareja, Dios mismo está en el lugar. Porque la palabra dice, 2 o más están reunidos, ahí está el Señor. Pero nosotros lo hacemos normalmente cuando hay un grupo. Pero no somos conscientes de que cuando estamos ya, por eso 2 o más. Es decir, la promesa, cuando ya estoy con mi pareja, ya ahí está el Señor. Amén. Amén. Es que me está devolviendo un poquito en el texto de Mateo 6. Dice, así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Amén. Y hay una cita también muy bonita que dice como que, la estoy parafraseando porque le iba a buscar ahí, pero tengo el celular en modo avión, y es como, aunque te preocupes, no puedes añadirle un codo a tu estatura, ¿verdad? La preocupación nunca es esa misma, ¿verdad? Mateo 6 del 24 al 33. Es decir, la preocupación no aporta nada. No importa, o sea, por mucho que uno se preocupe, y ese es el tormento que tiene uno, la preocupación, y dele a lo mismo, y se preocupa y no duerme y dele, pero en fin la preocupación no resuelve nada, no resuelve. Y otra cosa que quería, es lo que tú dices de que cuando 2 o más, nosotros reclamamos mucho eso cuando oramos en la noche. Y dice, Señor, aquí estamos los dos. Y tú dijiste que cuando 2 o más, o sea que... y es muy lindo cuando uno declara esas palabras, cómo llega a la presencia de Dios. Amén. Pero es muy... Porque en esta versión, porque en la Reina Valera, por ejemplo, dice, todo lo que atares en el cielo, en la tierra lo atarás en el cielo, y todo lo que desates. Pero como lo explica acá, le da como esa autoridad a uno, porque uno dice, bueno, ¿cómo así que atar y desatar? Como que es muy confuso, como que se enreda mucho. Porque uno no sabe si desatar es bueno o si atar es malo. Sí, ¿qué es lo que tiene que atar o lo que tiene que atar? Es correcto, eso era, y yo inclusive, la Sí, esposa no de me ate, no me ate. Guillermo Maldonado sacó un libro de eso,
de atar y desatar, porque a mí esa parte me confundía, lo que dice Fernando, no sabe si atar, si desatar o qué, pero aquí ya le está dando las herramientas para... Sí. Le prohíbo. Prohíbo. Prohibido, sí. Prohibido. Claro, Ajá. claro. Y pienso que en la parte económica, cuando uno le está pidiendo al Señor antes, debe prohibirle a Satanás. Porque uno, ¿qué va a pedir? Bueno, economía, Sí. Negocio. exacto, negocios. Entonces, le prohíbo a Satanás que toque mi economía y que traiga deuda a mi casa. Eso es prohibirle ahí. Exacto. ¿Sí ves? En cambio, O sea, las tareas de Satanás están claras. claro, el de atar y desatar como que lo confunde a uno. A mí me pasaba eso. Yo me o decía, sea, ato mis finanzas. sí, O las o las desato, o ¿y desato las los desato negocios. qué? Sí, era. Y sobre todo que puede que estés pasando la situación que sea, ninguna situación puede robarte la paz. Amén. Ese yo pienso que es el mayor aprendizaje. Es decir, cuando tú mantienes una vida de oración, tú vas a mantener paz. Confianza. Cuando tú te estás preocupando, es porque te hace falta oración. O sea, Sí. cada vez que te preocupes de ahora en adelante, míralo como una señal de alerta de tu vida de oración. No te preocupes, Porque Dios es el propósito de Dios que tanto tú como con tu pareja, como en tu relación en tu hogar, en tu casa, reine la paz. Dios no quiere que nada te la robe, ni una situación, ni unas palabras, ni nada. Entonces, pero eso lo recordamos es comunicándonos con el Señor. Y mira la palabra, lo que acabas de decir, preocuparse. No Yo, se ¿para preocupes. ¿Para qué me ocupo antes de las cosas antes de la vida? Exacto. Antes de lo que Ajá. Preocuparse. Tal cual. Ah, sí. Quería contar un testimonio sobre esto que estamos hablando, porque ayer fue el martes, fue que vamos a hablar con la mamá. Teníamos una situación de grave, yo le conté a Fabi, y teníamos como, yo tengo un proceso de, ¿eso es qué? Proceso verbal, pero es algo, es una bobada, Civil. un civil. Y resulta que llevamos casi 2 años esperando que nombren un curador. Y entonces fuimos al juzgado y nos dijeron, no, mire, pero hable con los que salen en el listado y llegan a un arreglo con él, que eso ya no lo pagan. Y nosotros, bueno, con eso ¿cuánto le pagamos? Y yo decía, no, señor. Entonces Fabi me dijo, no, por ahí un mínimo, por ahí cobran 1 millón. Y nosotros, no, señor, pero ¿por qué tanto? Porque es algo de nada, o sea, es algo muy sencillo, no es algo que hay que presentar y a litigar y bueno, y se va a aprender. Y entonces mi esposa se bajó a hablar con la doctora. Yo le dije, Señor, yo sé que tú tienes el control de esto y sé que tú lo vas a hacer otra vez. Ya lo has hecho. Y abrí la palabra y mira lo que dice en Habacuc. Dice en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza, Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y Amén. miro al lado y dice en Habacuc 3:2-4, dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo recuerda tu misericordia. Veo a Dios cruzando el desierto de Edom. El santo viene desde el monte Parán. Su brillante esplendor llena los cielos y la tierra se llena de su alabanza. Su llegada es tan radiante como la salida del sol. Rayos de luz salen de sus manos, donde se esconde su imponente poder. Y para la sorpresa es que cuando mi esposa salió, prácticamente no nos cobró nada. De 1.300.000 pesos. Imagínate. No, y fue muy hermoso porque habíamos orado y teníamos 3 curadores. Entonces uno nos quedaba muy lejos porque quedaba en la séptima con 40, entonces dimos pico y placa, no alcanzamos. El otro me quedaba en la Boyacá con 163 y otro en la 63, sí, era la 63,
con Boyacá también. Entonces fuimos a la primera y dijimos, bueno, Señor, tú vas a escoger la persona correcta para esto. Fuimos, la señora no estaba, una abuelita porque salió la hija. Le dejamos la razón, la nieta, le dejamos la razón. Bueno, dijimos, bueno, Señor, tú vas. Nos fuimos para donde la otra, y la otra de una dijo, no, tranquilo, mañana mismo me voy a posesionar y el viernes estoy presentando la demanda. Y la señora por la noche nos escribió un correo grosero, ¿cierto, mi amor? Que te decía que no me llamen, que eso no se puede hacer. Entonces, pero ve uno la mano del Señor y le contesta a uno de una forma sorprendente. Y rápida. Y rápida. Sí, ahorita ya con esto pues concluyo para pasar a 5 minutos de la actividad, pero decirles que no podemos darle el gusto al enemigo que entorpezca nuestra relación de pareja, y la entorpece preocupándote, trayendo ansiedad a tu vida, y eso hace que aflore en ti el viejo hombre o la vieja mujer. ¿O a ustedes no les pasa que cuando sienten de pronto que no han orado lo suficiente, de pronto le quiere volver a salir como esa vieja persona, ese viejo yo? Entonces también es una manera necesaria para mantener la carnalidad abajo y arriba la espiritualidad. Y cuando eso sucede, la relación y la conversación que tengamos con nuestra pareja va a fluir de una mejor manera. Porque si vivimos preocupados y todo, la mínima cosa que me vaya a decir mi esposo me va a mí ofuscar, y puede que termine generando roces. Amén. Amén. Entonces vamos a hacer una actividad muy sencilla. Yo les voy a pedir un favor, y es que pasen al frente. Van a pasar como pareja. Con toda la sinceridad, analicen, no tienen que contarnos a nosotros, pero sí analicen cómo está su vida de oración en pareja. Es decir, cada cuánto oran los dos en pareja en el día. Y aquí lo que van a hacer es que nosotros vamos a estar apoyándolos, pero van a tener 5 minuticos orando la pareja. Y nosotros alrededor vamos a estar apoyándolos. Pero queremos como hacer ese ejercicio. Amén. Les voy a pedirle el favor. Y oramos durante 5 minutos. Sí, arrodillados. Entonces voy a pedirle el favor. Como si oramos arrodillados, ¿y qué? Como si estuvieran Como si estuvieran orando.